¿Listo? Entonces, pues vamos allá, vamos a calcular, ya saben, la corriente y el voltaje que circula por cada una de las resistencias. En este caso no he preparado ninguna de las ecuaciones porque pues la idea es que los armemos en este momento. ¿Ok? Entonces recuerden, lo primero que hago es marcar mis mallas. Entonces voy a decir, por ejemplo, que esta de aquí arribita va a ser la malla 1. A ver, que quedó como pequeño ese espacio ahí. Pero ahí tengo la malla 1. Aquí en la de abajo sería la malla 2. Esta va a ser la malla 2. Y la que tiene la fuente va a ser mi malla 3. Esta será la malla 3. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es indicar el recorrido de las corrientes. Entonces, para eso, a ver si tengo aquí cómo seleccionar el color. Ok, la corriente va a salir de la fuente. ¿Hacia dónde saldría de acuerdo a lo que hemos indicado? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo? ¿Hacia dónde va a salir la corriente? De acuerdo a lo que hemos ya propuesto anteriormente. Voy a agrandar un poquito esta imagen. A ver, ¿hacia abajo? ¿Por qué hacia abajo? Pero es que todavía no lo pienso, pero lo pienso. Acuérdense que dijimos que sale por la barrita larga que tenga la fuente. En este caso la fuente tiene la barrita larga, es hacia arriba, por lo tanto, debemos concluir que ella va a salir es hacia arriba. ¿Ok? Profe, y la fuente no puede estar en la mitad. Sí, cualquier lado puede estar. Y si está en la mitad, la puedo llevar hacia cualquier lado. No, porque de todas formas ella va a tener una sección más larga que la otra. ¿Sí? Entonces, igual, si por ejemplo estuviera aquí en esta sección, o en este punto, yo diría que podría, si está de esta misma forma, ¿no? De todas formas iría hacia arriba. Si está con la barra grande hacia abajo, pues saldría hacia abajo. Así de sencillo. De pronto después proponemos algo que tenga esa forma para ver cómo lo plantean. Bueno, a ver, traigamos esto un poquito más acá para que no nos moleste después cuando queramos hacer todos los otros dibujos. Ok, entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, entonces ya sabemos que las líneas irían hacia arriba, ¿no? O la flecha de la fuerza, perdón, de la corriente iría hacia arriba. A ver si me deja esto ponerle otro colorcito, rojo, mejor. Entonces subiría, cuando llegue a esta esquina, pues entonces va a girar a la izquierda, ¿no? Entonces iría hasta así y llegaría a este punto que es lo que llamamos un nodo, ¿no? Cuando llegue a este nodo, entonces una parte va a seguir derecho y otra parte va a venir hacia abajo. Entonces tendríamos una parte de esa corriente que seguiría derecho y otra parte que se iría hacia abajo. Esta que va hacia abajo llega a este nodo y entonces podríamos pensar que la corriente va a coger hacia la derecha y la otra, o sea, esta que viene bajando, se podría desprender una parte hacia la izquierda y otra parte hacia abajo. O podríamos pensar que esta que siguió aquí llega hasta este nodo y es la que se va a separar. Lo que les dije en la clase pasada, pues no importa cómo la propongamos, lo cierto es que si nos llegamos a equivocar, lo único que va a ocurrir es que el resultado nos queda negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que
es la que se va a dividir. Eso significaría que tendríamos esta corriente que iría hacia abajo, ponerles los colores rojitos, y también se separaría hacia el otro lado, es decir, hacia la izquierda. Eso significa que esta corriente que iba hacia la izquierda se va a encontrar con esta que va a coger hacia abajo. O sea que estas dos se terminan encontrando por acá. Y al encontrarse vuelven a formar una nueva corriente que se iría por este otro lado. Entonces vamos a tener una corriente que partiría así y luego se desplazaría hacia la derecha, ¿no? Estas dos corrientes se encontrarían en este nodo para volver a formar la corriente original. Que sería la que volvería a subir. Toño, perdón, una pregunta que creo que ya la respondiste. ¿Por qué en la fuente sale para arriba? Por la barrita, acuérdate que la fuente tiene una barrita larga y una corta, ¿no? Entonces la larga es el polo positivo y dijimos que por convención la corriente siempre sale del polo positivo. Sí, gracias. Entonces correría de esta forma. Ok, ahora lo que voy a hacer es empezar a numerar las corrientes. Des en cuenta que a diferencia del ejercicio anterior, como que aquí no voy a poder identificar exactamente igual las corrientes como las identifiqué en el caso anterior, porque en el anterior las pudimos identificar con los mismos subíndices de las resistencias, pero des en cuenta que la primer corriente, ¿sí? La primer corriente, que sería esta, de una vez entra en una resistencia 7. Eso quiere decir que no puedo colocarle el mismo número. Por lo tanto, aquí me va a tocar decir que esta va a ser la corriente 1. ¿Ok? Esa corriente 1 sigue siendo esta misma de acá, por lo tanto, esta sigue siendo la corriente 1. Esta corriente 1, entonces se va a dividir. Un pedazo coge para acá, vamos a llamar la que coge para este lado. Ahí no la voy a colocar ni siquiera, la voy a colocar aquí. Esta que va a ser la corriente 2, que sale de ahí, y esta que va a ser la corriente 3. Como dijimos que esta corriente era la que se iba a dividir, entonces significa que va a coger un pedazo por acá y otro pedazo hacia abajo. Vamos a llamar a esta la corriente 4. Y a esta la vamos a llamar corriente 5. Esta corriente 4 se viene a encontrar con esta corriente 2 que viene por acá para formar la corriente 6. O sea que aquí ya tendríamos una nueva corriente 6. Que viene por acá, sigue siendo esta, o sea que esta sigue siendo corriente 6. Y al unirse con la corriente 5 vuelve a formar la corriente original. Por lo tanto, esta vuelve a ser la corriente 1. ¿Sí quedó claro? Ahora entonces empezamos a plantear nuestras ecuaciones. Recuerden que las primeras ecuaciones son de corrientes. Entonces, esta que es el primer punto donde se separan, me diría que I1, que es la que entra, es igual a I2 más I3. ¿Ok? La corriente 3 que llega a este nodo se separa. Una que va para allá, que sería 4, y la otra que baja, que sería 5. Entonces, I3, que es la que entra, I3, que es la que entra, es igual a I4 más I5.
Y entonces ya tenemos este nodo y tenemos este nodo. Llegamos a este nodo. Aquí entran la corriente 2 y la corriente 4. Y 2 más E4. Y está saliendo la corriente 6. Y 6. Ya tenemos 1, 2 y 3 nodos. Nos faltaría este nodo de acá. Y dice que entra 5 y que entra 6 para formar I1. Entonces I5 más I6 serían iguales a I1. Por el lado de las fuentes, perdón, de las mallas, para aplicar la segunda regla, ¿no? Recuerden que empiezo en una esquina. Esta curva no es muy buena. Voy a utilizar esta. Empiezo en una esquina. Nos trasladamos hasta la otra. Luego a la otra. Bajamos. Y volvemos a pasar por la fuente, ¿no? Vamos a darle una puntica a esto para que nos quede indicado cómo es que se recorrió. A ver, flechas. Se vaya así. Exacto. ¿Listo? Esta igual. Entonces, vamos desde una esquina. Subo. Voy para la izquierda. Bajo. Y voy para la derecha. Y le damos una forma de flecha. Y en la última igual. Recuerden, por precaución uno procura empezar más bien en la fuente, ¿no? Entonces si empiezo en la fuente subiría, ojo a la derecha, luego voy para abajo, luego voy derecha y por último hacia arriba. Y ese sería el sentido del recorrido. Entonces, empezando por la malla 1, el voltaje en 2, positivo o negativo. Negativo, creo. Negativo, sí señor. Yo voy a la derecha, la corriente a la derecha. Voltaje en 1, positivo o negativo. Negativo. Negativo, menos voltaje en 1. Voy para la derecha. Momento, me perdí. Ok. Estamos aquí, ¿cierto? En esto. No veo. ¿En dónde? Aquí, no, tú no alcanzas a ver. No, creo que tal vez no es. Aquí. Aquí en la Ah, esa es resistencia. la malla 1, listo, ya, gracias. Era eso. Vale. Entonces vamos a la Creí que era la vertical. ok. Aquí igual. Gracias. En la vertical, como no hay resistencia, pues ahí no colocamos nada, ¿no? Aquí vamos izquierda a la corriente izquierda. Y abajo, ¿cómo sería? Positivo o negativo. Positivo. Más voltaje en 3. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué fue una de las razones que yo coloqué que esta corriente era la que se iba a dividir? Porque si yo coloco que esta corriente fuera la que se fuera a dividir, resulta que todas me quedarían negativas. ¿Sí, chicos? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Si yo hubiese dicho que esta era la que se dividía, es decir, que un pedazo quedaba hacia acá, resulta que todas las corrientes siempre iban a girar o iban a estar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y eso me iba a causar que todos los voltajes me quedaran negativos o todos me quedaran positivos. Y eso ya me iba a indicar que yo iba a tener un resultado negativo. Por eso no la coloco de esa forma. Y eso igual a 0. En la malla 2, aquí sí hay una vertical, ¿cierto? Entonces, en la vertical, nosotros vamos hacia arriba, corriente hacia abajo. Entonces, voltaje en 5, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, claro, vamos en sentido contrario. En la 4, positivo o negativo.
¿Qué dice? Negativo. 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 Correcto. En la 6, perdón, en la 4, positivo o negativo. ¿Me dijo la 4 pues? Sí, en la resistencia 4. Positivo o Por eso negativo. la 4 era, Ah, perdón, la 4 perdón. era negativo. Perdón. Es que escribí mal. Iba pasando, era primero por la 3, no por la 4. Ah, igual negativo. A ver, primero voy a corregir un momentico aquí la 3 porque este debe ser el negativo, ¿no? Igual negativo, ¿no? Pues solo cambiar. Correcto. Pues todas, pues el resto también son negativas. ¿Todas serían negativas de ahí en adelante? A Sí, ver, ¿no? Pues sí. negativo. Ah, pero hice lo mismo, por Dios. Voltaje en 3, negativo. Y voltaje en 4. Voltaje en 4, negativo. Entonces, en 3 negativo, en 4 negativo y en 6 negativo. Y eso igual a 0, ¿no? Y terminamos con la de la fuente. Entonces, voltaje en 7, positivo o negativo. 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 Aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Voltaje en 5, positivo o negativo. Negativo. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Y llego a la fuente. Fuente, positiva o negativa. Esa sí sería positiva, ¿no? Esa sería positiva, correcto. Por la forma en que yo recorrí, en que recorrí la fuente, o recorrí la malla 3, la fuente me quedó positiva. ¿Se acuerdan que en los ejercicios anteriores la fuente quedaba era negativa y la pasábamos al otro lado? Pues en este caso, lo que voy a pasar al otro lado van a ser estos voltajes para que me queden positivos. ¿Ok? Entonces empezamos, sabemos que estas ecuaciones nos van a servir para ir eliminando. ¿Ok? Así que pasan exactamente iguales. Y 1 es igual a I2 más I3. La otra I3 es igual a I4 más I5. La otra I2 más I4 igual a I6. I5 más I6 igual a I1. Y aquí es donde empezamos a hacer conversiones, ¿no? Menos voltaje en 2. En 2 está pasando la corriente 2 en la resistencia 2. Entonces sería 5 y 2. En la resistencia 1 está pasando I2 por resistencia 1. Entonces menos 8 y 2. En la resistencia 3, aquí está pasando corriente 4 por resistencia 3. Entonces sería 6 y 4. Y eso igual a 0. Para la segunda, voltaje en 5. Por aquí está pasando corriente 5 en resistencia 5. 12 y 5. En la resistencia 4, perdón, en la resistencia 3 sería resistencia 3 y 4. 6 y 4. En la resistencia 4 está pasando I6, entonces sería R4 y 6. 9 y 6.
En la resistencia 6 está pasando I6, entonces sería 3 y 6. Y eso igual a 0. Y en la última, entonces dijimos que voy a dejar la fuente que quede positiva, o sea, igual al valor de la fuente, 12. Y los otros valores pasarían al otro lado, pero positivos. Entonces, voltaje en 7, en la resistencia 7 está pasando I1, entonces sería 9 I1. Y la otra es en 5, está pasando I5, entonces sería 12 I5. Y ya teníamos entonces nuestras ecuaciones. Ahora vamos a empezar a hacer las sustituciones. Recuerden, primero marco la ecuación que vamos a utilizar y donde esté I1 lo reemplazo por I2 más I3. Aquí tengo un I1, por lo tanto lo voy a reemplazar por I2 más I3. A ver si puedo quitar esto por acá, que no me estorbe. Entonces, como en esta no hay nada, pasa exactamente igual. I3 es igual a I4 más I5. Esta pasa exactamente igual. Sería I2 más I4 igual a I6. I2 más I4 igual a I6. Esta sí es la que se reemplaza. I5 más I6 igual a I1, pero I1 es I2 más I3. I2 más I3. Listo. Aquí no hay I1, así que pasa exactamente igual. Menos 5 I2 menos 8 de una vez. Se pueden agrupar, ¿cierto? 5 y 8 de una vez las podemos agrupar y colocaríamos un 13. Entonces, menos 13 y 2 mejor. Menos 13 y 2. Y quedaron agrupadas estas dos, más 6 y 4. Y esto igual a 0. Aquí tampoco hay, no hay I1, pero podemos agrupar estas dos de una vez, las dos que tienen I6. Entonces las dos que tienen I6 las podemos agrupar, por lo tanto quedaría 12 I5 menos 6 y 4. Y aquí tendríamos 9 y 3, serían 12. Menos 12 y 6 igual a 0. Ok. Y tenemos esta última donde sí hay I1. Entonces serían 9 veces I1 significa 9 veces I2 más 9 veces I3. 9 veces I2 más 9 veces I3 más 12 veces I5. Y esto sería igual a 2. ¿Ok? Seguimos en la siguiente. Ahora marco esta para empezar a sustituir. Vamos a reemplazar donde esté I3. Aquí no hay nada, por lo tanto pasa igual. Voy a colocar una lineecita aquí para que no se me enreden las iteraciones. Ok, entonces tendríamos que pasamos esta, así que es I2 más I4 igual a I6.
aquí sí hay i3, que sería 4 y 5. Entonces sería i5 más i6 igual a i2 más i3, pero i3 es i4 más i5. i4 más i5. En este caso, tengo i5 de este lado que lo puedo cancelar con i5 de este otro lado. Ok, ya pasamos esta. Ahora vamos con la siguiente. Estamos reemplazando i3. Aquí no hay nada que reemplazar, entonces me quedaría menos 13. i2 más 6 i4 igual a 0. En la siguiente, 12 y 5, entonces tendríamos 12 y 5 más menos 6 y 4 menos 12 y 6 igual a 0. Y en la última, si ya vuelve a haber i3, están 9 veces. Entonces tendríamos 9 y 2 más 9 veces i3 significa 9 veces i4 y 9 veces i5. 9 veces i4 más 9 veces i5 más 12 veces i5. Igual a 12. Y aquí tenemos dos términos que tienen i5 que los podemos agrupar. Me quedaría 9 y 2. 9 y 2 más 9 y 4 más 9 y 12 serían 21, ¿no? 21 y 5 igual a 12. Y marcamos nuestra siguiente iteración.